es Sergio Rodríguez, soy profesor de la Universidad Católica, enseño en la Facultad de Derecho y en la maestría en Derecho Penal. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tengo un máster en Sistema Penal y Criminalidad por la Universidad de Cádiz. Y yo creo que es una sentencia favorable, no solamente para las pretensiones de Ana Estrada, para la satisfacción de su derecho, de su dignidad, sino también es un hito, sobre todo porque es el primer pronunciamiento sobre el tema en el Perú, ¿no? Eh, es favorable porque abre las puertas también a la discusión que, ya que se trata de un caso de amparo que resulta aplicable únicamente para Ana Estrada, abre la discusión a que en otros foros, probablemente el Macedonio en el Congreso de la República, pero además en los foros académicos se pueda discutir también ya no solo la inaplicabilidad, sino la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Penal. Pero además me parece favorable porque pone de manifiesto cuál es el límite o cuáles son los límites que puede tener el Estado en la intervención o al momento de intervenir en la libertad de los ciudadanos, ¿no? Y esas una de esas formas de intervención en la libertad, la más gravosa que tiene el Estado, es el derecho penal. Entonces, me parece adecuado el pronunciamiento, eh, se ponen de manifiesto algunas cuestiones problemáticas del tipo penal, como este choca con otros valores. En la sentencia se menciona cómo choca con el bien jurídico dignidad, con la necesidad de que, digamos, la vida sea vivida, vale la redundancia, y llegue a términos según la voluntad de su titular, ¿sí? Por lo tanto, digamos, una sentencia importante en poner límites a esa intervención, como el reconocimiento de una libertad, eh, una libertad que puede ser moldeada, como lo señala el juez en su sentencia, trae como contrapartida que no se pueda limitar en un sentido de mantener el ordenamiento jurídico homogéneo. El reconocimiento de esa libertad implica además reconocer que esa libertad se puede ejercer sin una amenaza de una sanción penal, ¿no? Así que por ahí eh, es importante la sentencia. Si bien es cierto, ya desde un punto de vista de fondo, hay algunos cuestionamientos o digamos algunos puntos sobre los cuales debería seguir el debate, sobre los límites al paternalismo. La sentencia reconoce ciertas formas de limitación que son válidas o que se pueden poner límites a la disposición de la vida em, en ciertos escenarios, por lo menos no en este caso, pero no son cuestiones que habría que seguir abordando. Bueno, la justificación del artículo 112, si bien es cierto, es problemática y es cuestionable, y es la razón por la cual, de hecho, luego el, el juzgado constitucional que tiene cargo el caso de Ana Estrada lo ha declarado inaplicable, tiene que ver, en primer lugar, con una protección de la vida más allá de la disposición o la voluntad de la persona, ¿no? Del titular del derecho. Se habla incluso de tratar de proteger la vida evitando ciertos abusos o que terceros puedan aprovechar la situación en la que se encuentra la víctima, perdón, la situación en la que se encuentra la persona, y por lo tanto
prohibir también en estos supuestos con una pena menor, es cierto, una pena menor, pero prohibir también cualquier tipo de atentado contra la vida. Esto también se ha señalado que tendría que ver también con una visión sacrosanta de la vida, es decir, que nadie puede disponer ni siquiera el titular del derecho porque al final de cuentas el valor vida le pertenece a alguien más, ¿no? A un ser superior. Y también hay algunos criterios relacionados a esto de paternalismo, que de hecho en la sentencia, digamos, no se cuestiona del todo, se señala que son válidas ciertas formas de paternalismo, siempre y cuando, de cierto, no vulneren no vulneren derechos o bienes de igual importancia o que permitan la satisfacción o la realización de la dignidad de la persona. En este caso, en el caso del mal llamado homicidio piadoso, porque en realidad apela a ciertos valores, lo que se dice es que el Estado, en aras de proteger al titular del derecho en situaciones en las que se encuentra o se encontraría mucho más vulnerable, evita pues, que se pueda disponer libremente de su libertad y de su bien jurídico. Bien, la relación entre o cómo impacta el reconocimiento de un derecho, en este caso el derecho a la muerte digna, en el sistema penal, al derecho penal, es importante, ¿no? Y tiene que ver con algo esencial. El derecho penal solamente sirve para proteger bienes jurídicos. Es su misión fundamental. Por lo tanto, la tipificación de delitos tiene que responder a la identificación de riesgos que sean socialmente intolerables, pero no desde un punto de vista de cuál es el estado, digamos, qué puede causar en la sociedad desde un punto de vista subjetivo, sino el reconocimiento de libertades y cómo una persona puede ejercer libremente en sociedad ciertas condiciones, ciertos bienes, ciertos derechos que van a ser imprescindibles para su participación en sociedad. Por tanto, el reconocimiento de libertades por otras ramas del ordenamiento jurídico debe conllevar a que no puede existir un reproche por parte del Estado, porque ahí donde hay una libertad legítima, reconocida, el Estado no puede desvalorar algo que se ha hecho en armonía con esa libertad. Por tanto, el reconocimiento de un derecho a la muerte digna, que si bien es cierto, el juez termina moldeando y termina estableciendo, termina poniendo ciertos límites, ciertos contornos, debe conllevar necesariamente a que el derecho penal no sancione el comportamiento que se realiza en armonía con esa libertad, en ejercicio de esa libertad. Porque ahí donde yo realizo algo en ejercicio de esa libertad, la sociedad no me lo puede reprochar. O sea, eso ya no puede ser creación de un riesgo prohibido en sociedad, porque es la propia sociedad la que, obviamente, una sociedad de un Estado constitucional, de un Estado social, democrático y de derecho, que es lo que ha fundamentado el reconocimiento de esta muerte digna, a este derecho a muerte digna, me lo está avalando. Entonces, esa contrapartida y esa necesidad de mantener un ordenamiento jurídico homogéneo y concebir el derecho penal como protección de libertades, pero ahí donde no ha sido previo, ahí donde no hay un desvalor previo, es lo que fundamenta que el juez decida inaplicar este tipo penal. Porque aplicarlo significaría restringir una libertad que ha sido previamente avalada por la sociedad.
Así es, en el ciclo 2021, junto con el profesor Iván Meini, tuvimos a cargo la clínica, la clínica jurídica de Derecho Penal, la sección de Derecho Penal de la clínica jurídica en la Universidad Católica, y elegimos como tema para trabajar, como caso para trabajar, el caso Anestra, que había sido recientemente presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Por lo tanto, lo que hicimos fue trabajar los argumentos jurídicos, los argumentos jurídico-penales que permitían abordar el tema, que permitían abordar principalmente la pretensión de inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal, y por lo tanto trabajar cuáles eran los límites del legislador, tanto desde el punto de vista de los principios como desde el punto de vista propio ya de la tipificación. Ese fue un trabajo digamos, que tanto el profesor Meini como yo guiamos, y que fue realizado por los alumnos y alumnas de la clínica jurídica en ese ciclo. Eh, Trabajamos tanto en sesiones teóricas como en sesiones prácticas, sesiones teóricas en las que de una manera planteamos la discusión inicial sobre cada uno de los temas que iban a ser desarrollados en el informe jurídico final, y luego en sesiones prácticas en las que en grupos de trabajo los alumnos y alumnas comenzaron a desarrollar ya ellos mismos los argumentos en torno a los temas que habíamos convenido que debían ser abordados y trasladados al juez de la causa. Ese trabajo se culminó y luego ha sido presentado como amicus al juzgado. El juzgado lo aceptó digamos, como un aporte de la clínica jurídica a la resolución del conflicto, y bueno, fue además finalmente incorporado también los principales argumentos que se plantearon en la parte expositiva de la sentencia, que finalmente declaró fundada la demanda de amparo.